Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En este programa vamos a plantearnos como objetivo una descripción, un análisis del presupuesto nacional de la República, dado que como ciudadanos de este país y como contribuyentes a través del pago de impuestos, tenemos la responsabilidad al menos de conocer en qué plantea el gobierno central gastar los recursos del presupuesto, porque el mismo tiene impacto sobre fines públicos importantes como la educación, la salud, la seguridad, la justicia, la vivienda y otros más que se ven reflejados en el proyecto de ley del presupuesto del gobierno central. Y con ese propósito hemos elaborado una presentación que voy a compartir inmediatamente con cada uno de nuestros seguidores para hacer un resumen ejecutivo del proyecto de presupuesto nacional del gobierno central. Recuerden que las entidades autónomas no tienen que presentar su presupuesto para aprobación de la Asamblea Legislativa, sino que lo presentan ante la Contraloría General de la República. Es únicamente el gobierno central y sus ministerios quienes por constitución política tienen que presentar el presupuesto para la aprobación del Congreso. En ese sentido, el título 13º de la Constitución Política Costarricense abarca toda la materia de la hacienda pública. En particular, el capítulo 1 se refiere al presupuesto nacional y es normado por la Constitución del artículo 176 al 182. En este caso en particular, hacemos resaltar el artículo 176, donde nos define el presupuesto ordinario de la República como un listado de los ingresos probables que presupuesta el gobierno central y todos los gastos autorizados de la administración pública para un año económico, en este caso 2025. Muy importante lo que dice ese artículo 176 y que su irrespeto o no cumplimiento es el que nos tiene en una situación desbalanceada de los presupuestos públicos. Y es que nuestro constituyente fue visionario en exigir que en ningún caso el monto de los gastos presupuestos puede exceder el de los ingresos probables. Para mí, ingresos probables se refieren a los ingresos ordinarios, básicamente por impuestos, pero hay interpretaciones que algunos, en mi criterio, abusivas, meramente con un análisis contable, incorporan dentro de los ingresos probables los ingresos de capital, o sea, la deuda. Y para mí esto es arbitrario y es irresponsable porque no podemos seguir indefinidamente tapando los huecos de gastos, presupuestos mayores que los ingresos ordinarios con deuda, porque esa deuda no hace más que hipotecar el futuro de las nuevas generaciones al entregarle un país con saldos de deuda ya bastante altos en relación a la capacidad productiva del país. Y el artículo 178, en donde nos dice que el presupuesto es un proyecto de ley que tiene que ser sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa por parte del Poder Ejecutivo a más tardar el 1 de septiembre de cada año, como lo hizo en esta ocasión el ministro de Hacienda ante la presidencia de la Asamblea Legislativa y la presidencia de la Comisión de Hacendarios. Y esta ley del presupuesto debe estar definitivamente aprobada antes del 30 de noviembre de este año. Luego hay un artículo que me parece a mí importante que los seguidores de Economía Hoy manejen, que es el proveniente de la ley 8131, que es la ley precisamente de la Administración Financiera de la República y sus presupuestos públicos. En particular, resalto el artículo 6,
que se refiere al financiamiento de los gastos corrientes. Hay dos tipos de gastos: los gastos corrientes, digamos, de corto plazo de la operación del gobierno, y los gastos de capital, que se refieren a obras de infraestructura, inversiones, y cuya recuperación se da en el largo plazo. Bien, una sana política financiera, en este caso de las finanzas públicas, de acuerdo con ese artículo 6, dice que para los efectos de una adecuada gestión financiera no podrán financiarse gastos corrientes, esto es, remuneraciones, transferencias corrientes, compras de bienes y servicios y pago de intereses, con ingresos de deuda o ingresos de capital. Y esto es otra violación que reiteradamente se comete todos los años en los presupuestos. Y no es que no pasa nada, claro que sí pasa. Pasa en el sentido de que eso nos está metiendo en una bola de nieve, como lo vamos a ver, que es una deuda creciente que ya no solamente financia los gastos de capital, sino que el gobierno se ve en la necesidad de financiar gastos del día a día con deuda. El presupuesto en ese sentido se presenta para cumplir con el artículo 178 de la Constitución Política. Es un proyecto de ley conocido como la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, en este caso para el ejercicio económico de 2025, del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025. Debe votarse en la Comisión de Hacendarios antes del 20 de octubre de este año y luego aprobarse en el plenario antes del 30 de noviembre. De acuerdo con el consecutivo de proyectos de ley que lleva la Asamblea Legislativa, a este proyecto en particular de presupuesto se le asignó el expediente 24.535. Bien, el gobierno central presenta a la Asamblea Legislativa para el año 2025 un estimado de gasto total equivalente, ojo este número, 12.397 mil millones de colones, o 12.397.486.2 millones de colones. O sea, ya es una suma que cuesta digerir, incluso que cuesta pronunciar. Esta cifra es lo que el gobierno planea gastar en el año 2025. De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el año 2018, se le puso un techo al crecimiento del gasto, excluyendo amortizaciones de deuda y otros activos financieros, para que, si la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto supera el 60%, como es el caso actual, el gasto total y corriente no deberá superar el 65% del promedio de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de los últimos 4 años. Esa cifra equivale a un 3.75%. Eso es lo primero que hay que revisar, y las cifras presupuestadas para el 2025 del gasto total presupuestado y el gasto corriente efectivamente están por debajo de la regla fiscal. 0.4% en el caso del crecimiento del gasto total y 0.9% respecto al gasto corriente. Bien, para continuar en el análisis, hay diferentes clasificaciones del presupuesto. Nosotros, por temas de tiempo, solamente vamos a ver dos: la clasificación según criterio económico, para ver en qué se está presupuestando gastar el dinero, y la clasificación según criterio institucional. Cuáles son las instituciones del gobierno y qué monto planea gastar cada una de ellas. Hay otras clasificaciones, como la de objeto del gasto y la funcional, que se presentan también en el presupuesto, pero que no vamos a cubrir el día de hoy. Bien, esta tabla resume el criterio de asignación económica. Y como podemos ver, el presupuesto nacional para el 2025, ahí aparecen los 12.397.5 miles de millones de colones, que respecto al presupuesto del año pasado refleja una caída de 242.5 miles de millones de colones. O sea, hay una reducción en el presupuesto que no se veía desde hace varios años,
de un 1.9%. Pero ese presupuesto se compone del presupuesto de gastos y de acuerdo con criterios de clasificación internacionales, también se incorpora la amortización de la deuda y de otros activos financieros, que si bien es cierto, no es un gasto, se incorpora en el presupuesto. Entonces vemos que los gastos totales sin amortización sí siguen creciendo. Crecen a un ritmo del 1%, 97.000 millones de colones. Mientras que la amortización y otros activos financieros es donde se observa la gran reducción al haber logrado ampliar los plazos de vencimiento de la deuda con nuevas fuentes de financiamiento, básicamente deuda externa a mayores plazos, y eso genera un ahorro en la necesidad financiera del 2025 de 330.000 millones de colones. Eh, Vemos que a nivel del presupuesto sin amortización, ahí tenemos dos rubros: los gastos corrientes, que aumentan 122.000 millones de colones, un 1.4%, que son los gastos, digamos, de operación de menos de un año, y luego están los gastos de infraestructura, obra pública, que de nuevo es quizás, al no tener un dueño específico, donde se hacen los recortes más importantes aparte de la amortización. Y eso es un ahorro mal visto, porque en el tanto en que no se modernice la obra pública, la productividad del sector privado y el bienestar colectivo se ven afectados negativamente. Lamentablemente, el recorte que se presenta es de 35.000 millones de colones, o sea, un 5.3% significativo de caída. Ya de ahí empieza mal la presentación del presupuesto del 2025. El gobierno planea gastar este año 25 620.8 miles de millones de colones, y a nivel de los gastos corrientes, vean que supera a los gastos de capital prácticamente 14 veces. 8.787.5 miles de millones de colones. 121.7 millones de colones más en gastos corrientes, donde los cambios principales se dan en el rubro de intereses de deudas pasadas, precisamente para cubrir faltantes presupuestarios. Los intereses siguen creciendo a un preocupante ritmo del 2.6%, se llevan 63.3 miles de millones de colones más. Vean que solo en intereses el gasto presupuestado son 2.538.1 miles de millones de colones. Cifra que incluso ya se acerca a las remuneraciones totales, que crecen 1.2, y las transferencias corrientes, básicamente a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, al Fondo de Educación, Financiamiento de la Educación Superior, el famoso FES, y las contribuciones a la Caja del Seguro Social por parte del gobierno. Y luego tenemos un rubro que no deja de ser importante, incluso casi un 80% de lo que se invierte en infraestructura se va en gastos de bienes y servicios, compras de bienes y servicios para la operación del aparato estatal. Este mismo cuadro nos da estas cifras, pero traducidas al tipo de cambio de venta vigente en los meses de agosto del 2023 y agosto del 2024. O sea que en términos de millones de dólares, este año 2025 se presupuestan 23.765.5 millones de dólares, casi 91 millones de dólares más respecto al año pasado, 1.4% más de presupuesto, donde el ahorro se da en amortizaciones. Hay un ahorro de alrededor de 500 millones de dólares, para ser específico, 486 millones de dólares menos en amortización.
Se sacrifica el gasto en infraestructura, 37 millones de dólares, una caída del 3.1%, y los gastos corrientes lamentablemente siguen creciendo a un ritmo del 3.8%. Tanto a nivel de remuneraciones como a nivel de compras de bienes y servicios, intereses y transferencias. Porcentajes de crecimiento en dólares por la gran apreciación del colón que se sigue dando en esta economía. Es diferente las tasas de crecimiento que se dan en colones respecto al presupuesto del año pasado. Y luego tenemos la estructura del presupuesto. Si tomamos el 100% de esta suma presupuestada, el 76.3 se va en gastos y el 24.1 ya se va en amortización. De ese 76.3, apenas 5 puntos del presupuesto se van a obra pública y casi 71% en gasto corriente, siendo que las transferencias son ya el gasto corriente más importante. Transferencias de corto plazo, le siguen remuneraciones, intereses y compras de bienes y servicios. Y si vemos esto mismo en relación al Producto Interno Bruto, el presupuesto del 2025 representa el 23.6% del PIB, de los cuales 18% son gastos totales y 5.7% es amortización. Y dentro de los gastos totales, 16.8 es gasto corriente, apenas 1.2 del PIB estamos invirtiendo en obra pública. Y si vemos cuáles son los componentes del gasto corriente, se llevan las transferencias ya 5.6 del PIB, las remuneraciones 5.5, los intereses 4.8 y las compras de bienes y servicios 0.8%. Vean lo preocupante que si sumamos intereses y amortización, ahí tenemos prácticamente 10,5% del Producto Interno Bruto, tenemos que dedicarlo a deudas acumuladas del pasado en cuanto a su amortización y en cuanto a la exigencia del costo financiero de esa deuda. Bien, ahora nos vamos a enfocar en la clasificación institucional, donde se gasta el presupuesto nacional. Y aquí este gráfico es contundente. Vean que a propósito, desde el año 2007 venimos tapando el hueco del desbalance fiscal con deuda. Y esa deuda no solamente está mal estructurada porque vence mucho en los próximos 5 años, sino que los intereses han sido altos. Y eso hace que hoy prácticamente el 44% de los 12,397 miles de millones de colones o casi 24,000 millones de dólares se vayan en intereses y amortización. Vean que el siguiente rubro es educación como prioridad del gobierno, pero ya el servicio de la deuda duplica lo que dedicamos a la educación. Si tuviéramos una deuda menor e intereses mejores, se liberan recursos para el resto de necesidades públicas, que de acuerdo con la estructura, 21% de educación, 9.7% ya del presupuesto se va en los regímenes de pensiones alternativos al régimen de invalidez, vejez y muerte, pero que son con cargo al presupuesto nacional. O sea, que el gobierno está comprometido por distintas leyes a seguir aportando y financiando esquemas básicamente del régimen del Magisterio Nacional, del Ministerio de Hacienda, de la Asamblea Legislativa. Me parece a mí que hay que ponerle ya coto al crecimiento de esos rubros para que entonces se haga un solo régimen de invalidez, vejez y muerte y que todos los costarricenses coticemos de manera de reparto solidaria a un solo régimen y que todos tengamos la pensión máxima de 1,700,000 colones y no seguir con esquemas de pensiones de lujo por sumas a las cuales las personas no contribuyeron, sino que es el Estado, con cargo a todos los contribuyentes o por deuda, que tenemos que seguir atendiendo esas pensiones que se llevan ya el 10% del presupuesto. Luego hay una asignación por ley
que tiene que irse al Poder Judicial, que se lleva el 4.2 del presupuesto, el Ministerio de Trabajo, que recibe partidas para el FODESAF, el Fondo de Asignaciones Familiares y otros, 4 puntos del presupuesto, obras públicas 3.4, salud 3.1, los problemas serios de seguridad que tenemos y apenas alcanza para 2.6% asignado al Ministerio de Seguridad. Y vean que en la cola derecha ya hay porcentajes mínimos del presupuesto asignados a otros ministerios que realmente se puede hacer poco cuando hay escasez de recursos, dada la mala estructuración y la violación de los artículos 176 de la Constitución y el artículo 6 que decíamos de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos en cuanto a que los ingresos probables son los que deben marcar la pauta para que los gastos presupuestos se ajusten a esos ingresos ordinarios, no como hemos estado haciéndolo desde el año 2007, que son los ingresos quienes se ajustan a los gastos presupuestos. Y como los ingresos ordinarios no alcanzan, entonces hay que endeudarse. Y lo otro es estar financiando gasto corriente con deuda. Son distorsiones que se pagan caro y que ya vemos cómo en los presupuestos de 2025 empieza a haber mucha rigidez. Si nos vamos a este cuadro, vemos los presupuestos por institución en millones de colones. Vean que el servicio de la deuda se lleva ya una suma impresionante de 5.460.113 millones de colones. Aquí hay un ahorro por la amortización que ya mencionábamos. Luego viene el Ministerio de Educación con un presupuesto de 2.580.414 millones de colones, que se ve una reducción de 18.000 millones de colones, un 0.7%, pero que el ministro de Hacienda, Novia Costa, alega que en el año 2024 se pagaron 40.000 millones de colones de un retroactivo de ajuste salarial a los educadores, de manera tal que si se restan esos 40.000 millones de colones, lo que tenemos es que el presupuesto de educación subiría 22.000 millones de colones, 0.9%. De esto vamos a hablar con más detalle posteriormente. Los regímenes de pensiones que siguen creciendo, el tema del Poder Judicial, se le presupuestan 14.000 millones de colones más. El Ministerio de Trabajo, que aquí realmente lo que hay es una reasignación de una partida de vivienda que antes se cargaba al Ministerio de Trabajo y que ahora, como debe ser, se pasó al Ministerio de Vivienda. Obras públicas, que se reduce su presupuesto en 16.000 millones de colones. Hay 24.000 millones más para salud, 10.000 millones más para seguridad pública. Vemos el tema del Ministerio de Vivienda, que no es más que esta reclasificación que se hizo del Ministerio de Trabajo. Hacienda, que se reduce en 8.000 millones de colones. El Tribunal Supremo de Elecciones, preparando ya la campaña electoral 26 con un gasto incremental de un 8%. El Ministerio de Cultura, que extrañamente reduce su presupuesto en 3.000 millones de colones, un 5.9%. Y Relaciones Exteriores, que viene con un presupuesto cargado de 5.4% más, 1.567 miles de millones de colones. Perdón, 1.567 millones de colones más, que por lo menos en el detalle que yo busqué no hay una explicación contundente del por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue aumentando sus presupuestos. Luego ustedes pueden ver del 100% del presupuesto qué porcentaje se gasta en cada ministerio y compararlo con el presupuesto del año pasado. Las relaciones respecto al Producto Interno Bruto, vean que la educación se lleva 4.92% del PIB. Respecto al año pasado hay una contracción de 0.37 del PIB. Si bien es cierto, en la Constitución Política, ya se le ocurrió a alguien una cifra de que tenemos que dedicar el 8% del PIB a la educación, cosa que es loable, pero no podemos
aprobar gastos sin contenido económico. Imagínense que si en este presupuesto le agregamos esos 3 puntos que hacen falta del PIB, estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares más. Aquí la pregunta es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar 3.000 millones de dólares más? Más impuestos, más carga tributaria, hay ambiente para eso, más deuda o reducción de gasto de otras entidades. O sea, es que la materia económica no se puede hacer chocolate sin cacao. O como decían los gringos, there's no free lunch, no hay almuerzo gratis. O sea, los políticos tienen que entender que si van a presupuestar un gasto de una vez, tienen que demostrar de dónde viene el contenido económico de ese gasto, porque si no es irresponsable la forma como se presupuesta en el país. Luego tiene las mismas cifras, pero en millones de dólares para que sean más legibles y los cambios en millones de dólares absolutos y relativos. Me interesaba destacar el tema del presupuesto de la educación. Aquí se ve el tema de la reducción en miles de millones de colones, 18.000 millones menos. Vuelvo a hacer la observación de los 40.000 millones, en cuyo caso el presupuesto estaría subiendo 22.000 millones, 1.9%. Pero lo que quiero resaltar es que todos los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, postsecundaria, terciaria o superior, este gobierno está presupuestando de menos. Habría que ver ese ajuste de los 40.000 millones, cómo se distribuye en el 2024, pero como me decía un diputado, es que presupuesto es presupuesto. Aunque por mi formación, si en el 2024 hay un gasto no recurrente, hay que restarlo, como dice el Ministerio de Hacienda, pero ya esto es un tema muy técnico. La enseñanza no atribuible a ningún nivel también se reduce y lo único que aumenta es lo que llaman servicios auxiliares de educación y asuntos y servicios que no pueden asignarse directamente a alguna partida relativa con la educación. Aquí incluso se dice que hay una partida que aparentemente prevé ya la asignación del 1% a la educación superior como forma de aportarle al FES, al Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, que en este presupuesto están pensados 576.000 millones de colones y se mantiene igual al presupuesto del 2024. Recientemente la Contralora dice que de acuerdo con los análisis inflacionarios acumulados, lo que debería corresponderle para el 2025 es un aumento del 0.3% y no del 4 y resto por ciento que pretenden los rectores, tampoco del 1% ofrecido por el gobierno. Eso sin hablar y sin entrar en el detalle de la eficiencia y de la eficacia con que se manejan los recursos, porque las universidades se han considerado que según su autonomía establecida en la Constitución, nadie tiene derecho de meterse a revisar sus finanzas, cosa que para mí es un error. Y ahí hemos visto en otros programas de economía hoy cómo hay ineficiencias en el manejo de las cuentas por cobrar, montos impresionantes que se pasan por incobrables, sumas importantes que están en cuenta corriente, e incluso en el caso de la Universidad de Costa Rica, estados financieros auditados con opiniones calificadas, o sea, no opiniones limpias. Me parece sorprendente, yo que soy egresado de la Universidad de Costa Rica, que se enseña administración financiera en esa universidad, pero que en casa de herrero, cuchillo de palo, no se cumplan con los principios de contabilidad generalmente aceptados para una entidad de enseñanza superior y que tengamos que mostrar estados financieros de sucios, con opiniones calificadas. Es una llamada de atención dentro de todo el contexto de la discusión del FES para ver si se pone en regla, al menos en esa materia contable. Y luego, pues tenemos las remuneraciones por entidad. Aquí lo que hice fue ordenar las plazas. Vean que el presupuesto 2025 planea 152.858 plazas en el gobierno central, que comparado con el presupuesto del 2024, hay un aumento de plazas de 1.028 plazas.
Alguna gente alega de que esto es mínimo, pero en cualquier presupuesto uno tiene que justificar por qué más plazas. En este caso, 319 plazas adicionales para el Poder Judicial, 212 para el Ministerio de Justicia, 78 para el Ministerio de Salud, 330 para el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que definitivamente es necesario de una vez por todas que se le entre a un análisis serio de cargas, de tiempos, de procesos, de rediseño del Estado para determinar si esta cantidad de funcionarios es la que óptimamente debe tenerse o si esta distribución en tantas entidades es lo más adecuado en pleno siglo XXI. Aquí también podemos ver que son 24 entidades que alrededor de el 80% de las remuneraciones se acumulan en el 16%, en 4 entidades: Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Seguridad Pública y Educación. La educación es nuestro ejército. Todos apoyamos la educación pública, pero definitivamente tenemos que exigir calidad. Calidad en las pruebas PISA, calidad en los egresados universitarios. Tenemos todo el derecho como contribuyentes a hablar de ese tema. Y luego, pues está el presupuesto de remuneraciones, salarios y pluses. Aquí tienen que en el caso del Ministerio de Educación se presupuesta al año 1.564.225 millones de colones, un crecimiento del 1%. 15.000 millones de colones más en remuneraciones. En el Poder Judicial, 24.000 millones de colones más. En Seguridad Pública, 32.000 millones de colones más. Y a nivel agregado, un crecimiento de remuneraciones del 3.6%. Está aquí la estructura, el número de empleados y la remuneración mensual promedio, que en el siguiente cuadro lo hago de manera donde se gana más, que es en relaciones exteriores, y vean el crecimiento que muestra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que los diputados tienen que exigirle al ministro de Relaciones Exteriores que justifique el porqué de este aumento en remuneraciones del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son 392 personas. Luego tenemos el Poder Judicial, donde se ganan 2.565.000 por mes en promedio, un 3.6% de más en el presupuesto para 13.742 funcionarios, y así pueden ir viendo cada una de las entidades, siendo que en promedio en el gobierno central se ganan remuneraciones 1.585.000 mensuales, que es un 3% de aumento respecto al presupuesto del año 2024. Y para ir cerrando con este análisis del presupuesto, no podemos dejar de lado los ingresos. Y en la parte de los ingresos, vemos que coinciden con el presupuesto, o sea, los ingresos presupuestados son 12.397 miles de millones de colones, con la gran diferencia que los ingresos ordinarios apenas alcanzan para pagar 7.730.6 millones de colones. O sea, un 62%. De nuevo, vamos con un presupuesto desbalanceado, donde la deuda incremental logra tapar el hueco estimado en 4.667 miles de millones de colones. O sea, tenemos unos ingresos tributarios que se caen 23.000 millones de colones y que respecto al PIB hay una caída de casi un 1%, porque la gran apreciación del colón ha hecho que las empresas ganen menos, y ya esto era crónica de una muerte anunciada. Se veía venir que con esa política monetaria y cambiaria, dentro de las consecuencias negativas, es una menor recaudación de impuestos. Vean que el impuesto de la renta se cae en 88.000 millones de colones, un 3.3 de caída, pierde importancia a medio punto del PIB. El IVA, que si bien es cierto sube 1.1%, sube menos que el Producto Interno Bruto, baja su participación, lo mismo que otros impuestos. Se le agregan las contribuciones sociales, los ingresos no tributarios,
y de ahí vemos que los ingresos ordinarios representan 14.7, pero los gastos presupuestos, incluyendo amortización, como decíamos, se llevan 23.6 del PIB. El hueco fiscal es de prácticamente 9 puntos del Producto Interno Bruto, que en términos de dinero, estamos hablando de un hueco fiscal de 4.666 miles de millones de colones. Y eso hace que a la hora de comparar los ingresos totales con los gastos totales antes de intereses, sigamos teniendo un superávit primario, pero menor al del año pasado, y eso preocupa. Empieza a deteriorarse de nuevo las finanzas públicas, repito, en su mayoría a consecuencia de la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Los intereses siguen siendo una suma impresionante que hace que entonces cerremos con un déficit fiscal muy parecido al año pasado. No hay mejoría en las finanzas públicas, cerramos con un faltante de 3.29% en relación al PIB, y la amortización representa 5.7, lo cual hace que el gobierno tenga necesidad de irse al mercado financiero local en vista de que no se aprobaron nuevos eurobonos, o el gobierno no va a hacer uso de ellos por una serie de condicionantes, y eso hace entonces que para el 2025 se presupueste una lucha del sector público para absorber esta cantidad de recursos para poder cerrar su presupuesto. Y esto pues nos lleva a la comparación del superávit primario, que se reduce de 1.7 del PIB a 1.5, y el déficit total de este presupuesto, que básicamente es 3.3. No hay mejoría en las finanzas públicas, y eso preocupa a propósito de las calificaciones de riesgo de las agencias calificadoras, que se han venido mejorando, pero con este presupuesto del 2025 muy posiblemente nos vayan de nuevo a revisar a la baja. Ojalá yo me equivoque. Y esto pues se cierra con deuda, y vemos cómo los gobiernos pasados, desde el 2007, han tenido que acudir a la deuda irresponsablemente, en mi criterio, y esa deuda ha subido de 7.000 millones de dólares a un saldo que tenemos hoy estimado para el 2024 de 56.000 millones de dólares. ¿Por qué se ve una baja en la relación de la deuda al PIB, que en el 2008 era el 24%, poco apalancamiento? Nos convertimos en un país especulativo al llevar la deuda al 67% del PIB en el 2020. Y luego la deuda ha venido creciendo menos que proporcionalmente al PIB, pero también ha habido un artificio contable, y es que al trasladar, al convertir casi la mitad de la deuda que está en dólares a un tipo de cambio que se ha apreciado casi un 30%, pues es lógico que el numerador se vea reducido y que este cociente baje al 61.1 del año pasado, se proyecta 60.7, y en el 2025 59.6, hasta el 2025, que de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas haría que en el 2027 entonces se libere del control que tienen hoy las remuneraciones públicas, que no se aumentan por disposición de esa ley, y también se podrían liberar de la regla fiscal los gastos de capital hasta el 2027. Este crecimiento de la deuda anual es de un 13.5 en dólares, o sea, insostenible cuando el Producto Interno Bruto crece menos que ese monto. Si seguimos ese ritmo, pues habría inestabilidad de las finanzas públicas, las agencias calificadoras nos volverían a bajar la calificación, y eso obligaría a aumentar las tasas de interés, afectando los préstamos de alrededor de 1.800.000 personas endeudadas en el sistema financiero y 30.000 empresas, lo cual reduce el consumo, la inversión, y por lo tanto el crecimiento y las oportunidades de empleo. Aquí tenemos los vencimientos de la deuda a julio del 2024. La deuda pública alcanza 55.7 miles de millones de dólares, y de nuevo hay una pésima estructuración. Lo que se busca es a más plazo, más vencimiento. Aquí no.
tenemos una curva negativa, pendiente negativa. Entre menor es el plazo, mayor es la amortización y la atención de la deuda. Eso hace que cualquier gobierno que llegue en el 2026, no más sentándose, su ministro de Hacienda le va a decir, tenemos un problema, hay que pagar 5.000 millones de vencimiento del principal de dólares, más una suma similar de intereses. Y eso hace que cualquier programa de gobierno sea imposible aplicarlo si no hay recursos. De manera tal que debería ser prioridad, aparte del control de la evasión, de la elusión, de la evaluación de nuevos impuestos, la reducción del gasto necesario, sobre todo corriente, el rediseño del aparato estatal para hacerlo más óptimo, más eficiente, también es fundamental una reestructuración de la deuda pública, donde hay un porcentaje importante, más del 40%, que está en manos de las mismas entidades autónomas de gobierno. No tiene sentido eso. Para buscar más plazo, menores intereses y con eso liberar recursos para cubrir necesidades sociales en materia de educación, salud, vivienda, en protección de la propiedad privada, en seguridad, en justicia, en paz y otros elementos importantes. Aquí, pues, finalmente tenemos esos vencimientos por tipo de deuda. La mayoría de los vencimientos grandes están en la deuda interna, o sea, títulos que se negocian en el mercado local, no en la deuda externa, cuyas cifras son relativamente manejables y es posible buscar financiamientos a través de multilaterales. El problema nuestro está en la mala estructuración y en el mercado interno poco perfecto financiero que ha obligado a los ministros de Hacienda, con tal de tapar los huecos, a pagar más intereses y vencimientos más cortos. Bien, con esto Economía Hoy termina su análisis y presentación del presupuesto nacional 2025. Esperamos contribuir a que el ciudadano se eduque, que entienda la importancia de este ejercicio anual del presupuesto para poder exigir rendición de cuentas de las entidades que integran el gobierno central para saber, bueno, sí, pagamos 62% de ese gasto con impuestos y el 38% hipotecando el futuro de nuestras nuevas generaciones. ¿Para qué? ¿Para qué existen esos rubros de gasto? ¿Cuáles son los objetivos que se busca alcanzar con el presupuesto? Porque el día de hoy, históricamente, si bien es cierto, hay liquidaciones del presupuesto ante la Contraloría que nunca son aprobadas por la Contraloría, pasan como si nada estuviese sucediendo, y esa falta de interés de la ciudadanía es la que nos tiene hoy con una deuda hipotecada de cerca de 56.000 millones de dólares, que dividido entre 5 millones de habitantes nos da que cada uno de nosotros, con independencia de las deudas propias, por hipotecas, por carros, por tarjetas, por créditos personales, empresariales, además de eso, cada tico debe 10.000 dólares de esa responsabilidad de gobiernos anteriores de no ajustar los gastos presupuestos a los ingresos ordinarios probables. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.